Hola, vamos a continuar estudiando los diversos sistemas de transmisión de movimiento. Vamos a ver ahora el mecanismo de manivela. Es un mecanismo sencillo y por este método podemos transmitir el movimiento rotatorio a un eje. Yo quiero hacer girar este eje, imaginaros. Si tengo que agarrarlo con los dedos y hacerlo girar, pues esto costaría muchísimo. ¿Ves que un sistema de transmitirle ese momento de torsión, esas fuerzas que permiten que gire el eje, pues es este sistema de manivela, ¿vale? Con él pues tenemos una facilidad muy grande para transmitir ese movimiento, ese momento de torsión al eje que yo quiero hacer girar, ¿vale? El más sencillo pues es una manivela de mano, ¿eh? Es un mecanismo sencillo y seguramente podéis identificarlo sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos un cigüeñal, que es como incorporar varias manivelas a un mismo eje. Tenemos aquí como una especie de eje torcido, de eje doblado. Cada doble de estos equivaldría a una manivela. Imaginaros que esto es una manivela, esto de aquí es otra, etcétera, etcétera. Pues como dice la definición, cuando se incorporan varias manivelas a un eje, este se denomina cigüeñal, ¿vale? Y dirán, ¿y eso dónde está? ¿Y eso para qué se emplea? Pues mirad, tiene una aplicación muy habitual, muy extendida, que es el cigüeñal del motor de un automóvil. En un automóvil tengo los pistones que realizan un movimiento alternativo arriba y abajo, y el motor tiene varios pistones y esos pistones los conectamos a un cigüeñal, ¿vale? Esa sería una aplicación muy extendida del cigüeñal. Tenemos aquí un cigüeñal, una varilla de unión, un pistón, es un ejemplo de biela manivela que vamos a ver a continuación, ¿vale? Pues veis, esto es un pistón de un motor de automóvil. Eso estaría dentro del cilindro, las explosiones hacen que esto vaya para abajo. Y este elemento de aquí es el que está unido al cigüeñal, ¿vale? A ese eje largo doblado, por decirlo de alguna manera, a esa especie de varias manivelas puestas en un eje, para que esa fuerza que transmiten los pistones se transmita al eje del motor y le proporcione ese momento de giro, ese par de giro. Esto es un pistón del automóvil. Aquí tenemos un cigüeñal de un vehículo pequeño, ¿eh? Pues vemos aquí que en estos elementos de aquí pues estarían acopladas los diferentes pistones, y como ya decíamos, pues es un eje con varias manivelas, por decirlo de forma sencilla, pero realista y que define bien la situación, ¿vale? Esto es un cigüeñal real, de un motor real. Bueno, vemos aquí el sistema de biela-manivela, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver. En un mecanismo de biela-manivela transformamos el movimiento rotatorio, el movimiento de giro, en un movimiento lineal alternativo. Alternativo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. O viceversa. Un movimiento lineal alternativo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, lo convierto yo en un movimiento circular, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver del motor de explosión, en lo que yo tengo un movimiento lineal de los pistones que se mueven arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo los pistones, y quiero tener un movimiento rotatorio en el eje del motor, y mediante sistema realizamos la conversión. O si no, otra imagen típica es la locomotora de vapor, que podéis ver en las películas del oeste. Y si os fijáis en las ruedas, hay una especie de varillas que se mueven adelante y atrás, que están como amarradas a la rueda del tren. Pues sería un sistema también de biela manivela, el movimiento alternativo que produce el vapor. El vapor mueve unos elementos y a unas varillas, por llamarlo de alguna manera, le comunican un movimiento alternativo, adelante, atrás, y ese movimiento luego se convierte en el movimiento rotatorio de las ruedas del tren, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver aquí, al hacer girar la manivela,
mira aquí la manivela, la hago girar, pum, 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 pues haría que esto se impulsase hacia adelante, volviese hacia atrás, se impulsase hacia adelante, volviese hacia atrás, ¿vale? Y ese es el movimiento alternativo. Y vamos a ver si aquí podemos ver unos vídeos, si esto se quiere reproducir bien y lo vemos funcionando. Si la biela produce el movimiento de entrada, como el caso de un pistón de automóvil, lo que os comentaba, la manivela se ve obligada a girar. Yo puedo hacerlo al revés, hacer el movimiento lineal alternativo y el sistema me lo va a convertir en un movimiento rotativo. Vamos a ver si aquí esto se porta bien, ¿veis? Que al girar esto, ese movimiento rotativo, ese movimiento de giro se transforma en un movimiento lineal alternativo, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, ¿vale? Y aquí lo vemos desde otro ángulo. Si esto quiere reproducirse hoy, que ahí está, ¿veis? ¿Veis ahí el movimiento rotatorio se convierte en un movimiento alternativo, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y recordar que se puede hacer de forma inversa el movimiento alternativo, convertirlo en un movimiento giratorio. Eso es un sistema de biela-manivela. Y tenemos aquí unos dibujillos que nos lo representa. La distancia que se puede desplazar la biela depende de la longitud de la manivela. Y alguien dirá, ¿y eso? A ver, que parece como un trabalenguas. ¿Y eso qué es? ¿La parte contratante de la primera parte? No. Mirad, esto es muy fácil de entender. Sobre todo si lo vemos dibujado. Vemos aquí la manivela, esto de aquí sería la biela, y vemos que esto está girando. Podría ser al revés, podría ser el cilindro de un automóvil y tener el movimiento alternativo y comunicar el movimiento rotativo, ¿eh? Aquí lo vamos a enfocar al revés. Vamos a hacer que esto gire y vamos a hacer que esto avance hacia adelante, vaya hacia atrás, avance hacia adelante, vaya hacia atrás. ¿Cuánto podrá ir hacia adelante y cuándo podrá ir hacia atrás? ¿Cuánto se va a poder mover esto? Pues mirar, tanto como la longitud de la manivela. Aquí se ve claramente. Desde un punto, digamos, central, cuando yo lo tengo en esta posición, si esto mide 1 centímetro, esta punta de la varilla se ha ido desde esta posición, digamos, central, 1 centímetro para acá. Ha tirado de esto 1 centímetro para acá. Luego esto se podrá desplazar 1 centímetro para acá, tanto como mida la manivela. Cuando esto gira del todo, gira, 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 y se pone aquí, en la otra posición, a 180 grados de como estaba antes, pues esa longitud que mide la manivela de 1 centímetro, digamos, habrá empujado con ella hacia adelante. Y digamos, desde la posición central se habrá movido un centímetro para adelante. Total, yo tengo un margen de movimiento de 2 centímetros. El centímetro que se mueve hacia la derecha cuando está en esta posición y el centímetro que se mueve hacia la izquierda desde esta posición que podríamos llamar central, que se mueve hacia la izquierda cuando está en esta posición a 180 grados. Luego vemos aquí que lo que se puede desplazar en un sentido la biela es tanto como la longitud de la manivela. Si la manivela mide 1 centímetro, esto se puede desplazar hacia adelante 1 centímetro y hacia atrás 1 centímetro. Y total va a tener un margen total de movimiento del doble, en este caso de 2 centímetros, ¿vale? Si gira 180 grados, se desplaza una distancia igual al doble de la longitud de la manivela, ¿vale? Desde esta posición extrema de aquí, cuando está a la derecha del todo y cuando está a la izquierda de todo, que eso se ha producido en un giro de 180 grados, pues es una longitud, ha tenido este margen para moverse, una longitud que es el doble de la longitud de la manivela, ¿vale? Dicho así, pues parece un trabalenguas y dirá, bueno, si me lo dicen lo creeré, pero no, si lo vemos dibujado, lo podemos visualizar y lo podemos entender perfectamente. Pues tenemos un nuevo sistema, el tornillo sin fin y la rueda helicoidal, ¿vale? Pues mirad que ese elemento, tornillo sin fin, pues si lo veis a la vista, pues tiene, efectivamente, el nombre es muy descriptivo, tiene aspecto de tornillo, con su rosca aquí, etcétera, etcétera. Pero no está preparado para apretar nada. Está preparado simplemente para transmitir el movimiento. Tenemos aquí la rueda. En realidad la rueda, atención, esto habría que matizar.
rueda helicoidal. Esto no es helicoidal. Lo que es helicoidal, helicoidal es en forma de hélice, es la rosca de este tornillo. Como todos los tornillos tiene como forma de hélice. Entonces vemos que el sistema consta de un engranaje normal y corriente, un engranaje recto y un tornillo. Ese tornillo engrana perfectamente con los dientes del engranaje y al girar el tornillo le transmite el movimiento a el engranaje. Mirar la forma de representarlo. Si yo quiero representarlo, pues para no dibujarlo con su forma real, el símbolo del engranaje ya le conocíamos, son dos círculos concéntricos, y el símbolo del tornillo pues ves que es como un rectangulillo con unas líneas interiores, ¿vale? La línea exterior sería como la parte de arriba de la rosca y la línea fina interior sería como la parte de dentro de la rosca, como la parte que ya está en contacto con el cilindro liso que constituye el cuerpo del tornillo. ¿Y esto para qué lo empleo yo? ¿Para qué quiero yo esto? ¿Esto qué es? Pues fijaros, esto me sirve para transmitir el movimiento entre ejes que forman 90 grados. Este eje de aquí y este otro eje de aquí están formando 90 grados. Esta línea es paralela a este eje, esta línea es paralela a este otro, y mirar aquí que forman 90 grados. Luego, si yo tengo que transmitir el movimiento entre ejes que forman 90 grados, puedo apoyarme en este sistema, puedo hacerlo mediante este sistema. Vamos a ver ahora más características de este sistema. El engranaje helicoidal, aunque eso lo habían señalado aquí en ese dibujo, el engranaje helicoidal en realidad es el tornillo. Oiga, ¿por qué no lo llamamos tornillo y no nos complicamos tanto la vida? Porque aquí el tornillo, a la hora de hacer cálculos, lo vamos a tratar como si fuese un engranaje de un solo diente. Ya veremos ahora, haremos algún cálculo, pondremos algún ejemplo, y eso equivale, como os digo, a tener un engranaje que tuviese un solo diente. Lo que pasa es que ese diente, en vez de ser recto, que esté saliendo el cuerpo para arriba, pues como nos dice ahí, tiene como forma de hilo de rosca. O helicoidal. Helicoidal es en forma de hélice. Esa forma como en espiral, ¿vale? Esto aquí no sé si se ve. Si tenemos aquí un vídeo, no. Era simplemente una fotografía. Aquí podemos ver el vídeo. Y como os digo, esto equivaldría a tener aquí un engranaje que tuviese un solo diente. Lo vemos aquí trabajando, está girando y transmite el movimiento a este engranaje recto azul y vemos que este elemento que está aquí para señalizar el movimiento pues está girando. Gira muy despacio, reduce mucho la velocidad, ahora veremos, es una característica. Bueno, pues mirar, como os decía, a la hora de hacer cálculos, hago el cálculo como si tuviese dos engranajes. Uno tendrá un número de dientes determinado y otro un diente. Entonces, para calcular la velocidad decimos que dividimos la velocidad del tornillo entre el número de dientes del engranaje, porque la relación de transmisión será esa. Acordaos de la relación de transmisión D2 entre D1. D2, si este le llamo 2, número de dientes que tiene, los que sean. 20, 40, 50, 60, los que sean. Número de dientes del engranaje, 1. A efectos de cálculo, como habíamos dicho, vamos a considerar que esto tiene un diente. Vimos ahí en el vídeo cómo funcionaba, ¿vale? Y bueno, posteriormente podremos hacer algún ejemplillo y hacer algún cálculo, pero veis que funcionan con dos engranajes. La rueda helicoidal equivale a un engranaje de un diente. He hecho las cuentas como yo sabía en el mundo de los engranajes y puedo hacer cálculos sin problema. Una característica de esto que hemos visto importante es que, aparte que reduce mucho la velocidad y hago que el engranaje vaya muy despacio, muy despacio, muy despacio, porque la relación de transmisión es muy grande, otra característica es que el tornillo sin fin transmite el movimiento al engranaje. Yo hago girar el tornillo y el tornillo transmite el movimiento al engranaje. Pero no funciona al revés. Si yo quiero mover el engranaje recto,
el tornillo no le transmite el movimiento, se queda como bloqueado, se queda como trabado. Esto es muy útil como sistema de seguridad. Por ejemplo, en un mecanismo de elevación, si yo estoy subiendo algo y quiero que si se para el motor o dejo de darle yo a la manivela no se me caiga, pues puedo utilizar como mecanismo porque al dejar de hacer fuerza, al dejar de girar, no va a descender la carga, no se me va a caer, ¿vale?